Años atrás mucho, existía el poder del dragón, una fuerza mística contenida por los maestros de la técnica del dragón. Sobresalía fuertes y nobles. Sin embargo, uno de ellos fue corrompido por el deseo del poder, la avaricia y la envidia. Lo consumieron hasta que lo transformaron en el temible maestro oscuro Song Jin-Woo. Song Jin-Woo quería el poder del dragón para sí mismo y haría lo que fuese para obtenerlo, incluso asesinar a sus antiguos amigos. No importa, las fuerzas se le detengan. Yo siempre fui superior a mis compañeros, incluso superior a ti. Ahora entiendo. Crecí ansioso por el Kung Fu y conocí jamás volver. Hola, mamá, ¿cómo estás? No te voy a prestar el auto, Taylor. Pero mamá, ¿cómo voy a ser popular si no me prestas el auto? Los bienes materiales carecen de voluntad. Oye, no me vengas con tu soberbio chino otaku. No puedo decir nada. Primero que nada, el término otaku se referencia a los japoneses. Y segundo, la cultura china también es tu cultura, tienes que respetarla. Bueno, entonces miré, no necesito un papá chino que ni siquiera respeta tu cultura. Hijo, estás destinado a grandes cosas, pero aún tienes mucho que ver. ¿Qué fue eso?
Papá, no, quédate conmigo, papá, no te mueras. ¡Papá! ¡Tú! Maldito mercenario, me las vas a pagar. Oye tú, ¡vuelve aquí! ¡Qué desgraciado! ¡Oye! ¡Ábrame! ¡Ábrame! Mi padre me habría sacado de esta. Este bueno es hijo de mierda, ven el que esté en su personal, Oye tú, te estoy hablando. ¿Qué estás haciendo en tu teléfono? Pégame, don mierda, pégame. Weón, querés que derrame chocolate, te hago la sonrisa, weón. Te paso el sueño, ay, sí, pude ver que intentabas esbozar unos movimientos de Kung Fu. Mi padre me enseñaba. Porque ella no, porque está muerta. Oh, mis condolencias. Soy Gufo, un maestro Kung Fu. ¿Gufo? ¿Qué nombre tan ridículo? Ah, ¿y tú, cómo te llamas? Yo me llamo Dave Long. ¿Qué decías de mi nombre? Dragón occidental. Como soy amigo chino con rasgos de occidental, debo irme. ¿Estás buscando al asesino de tu padre? ¿Que parecía ser uno de esos flighters? Esa es una suposición muy estúpida y apresurada. Pero, sí, estoy buscando al bastardo que mató a mi padre. Y a menos que conozcas a gente vestida de negro con dibujos de dragón y espadas que matan a padres inocentes, fuera de mi camino. ¿Dragones y espadas? ¿Me podrías deletrear tu nombre? Está bien, mire. Dave Long. J-E-I-L-O-N. Gracias. Puedo ayudarte a encontrarlo, pero... Bueno, dígame dónde está esto. Pero déjame terminar, carajo. Muy bien. Si no pudiste vencer a estos flighters, menos van a poder vencer a maestros del Kung Fu. Bueno, supongo que tendré que aprender Kung Fu. Mi padre intentó enseñarme Kung Fu. ¿Tu padre sabía Kung Fu? La verdad es que sí, era bueno en Kung Fu. Prácticamente en todo. Pero yo fui terrible con él. Jamás lo aprecié como debía. Ahora es muy tarde. Tu padre seguramente sabía que lo apreciaba, pero no lo demostraste. Supongo. Pero ahora lo mejor que puedo hacer es encontrar a quien lo mató, enfrentarlo. Bueno,
Y para enfrentarlo, ¿qué necesitas? Bueno, aprender Kung Fu. Creo que ya lo había dicho. ¿Y tú quieres aprender Kung Fu? Sí. Entonces, yo seré tu maestro. Bienvenido a mi dojo. Vaya, mi pieza con boxe de Dragon Ball tenía más pinta que de dojo que... Bueno, claro que es. ¿Modificar una casa para que se vea china? Bueno, sí, me imagino, debe ser muy caro las puertas. ¡Así es! ¡Muy caro! ¿Tu Kung Fu está bien? Oh, sí, todo bien. Te presento un nuevo aprendiz, Eric Long. Bueno, no aprendí todavía. ¿Cómo estás? Yo soy Julián, soy jardinero. Mucho, Julián. Yo soy Rafael, soy el inquilino de Google. ¿No te gustó, Rafael? Bueno. Venimos aquí para aprender Kung Fu, no para socializar. Vamos afuera. Lo primero que debes aprender es que aquí no aprenderás cualquier método de defensa personal, sino que aprenderás las técnicas del dragón. ¿En serio? ¿Técnicas del dragón? Oye, no pensé que todo esto era una farsa, pero... Espera un momento. ¿Crees que mis golpes a los flights se parecieron a un Kung Fu normal? Literalmente no queda uno. Ni siquiera sudé. Bueno, eso es un poco... El dragón es una entidad legendaria, tan antigua como el tiempo. El dragón es en sí un poder del viento, que puede ser utilizado por cualquiera con cualquier motivo o propósito. Solo se necesita el entrenamiento. En un principio, solo los guerreros más nobles podían acceder a esto. Oiga, pero ahí empezó el sujeto que mató a mi padre. Se movía igual que usted y con la misma velocidad. El hombre que mató a tu padre era solo un aprendiz de un villano aún peor. El temible Song Ting Wong. Probablemente el hombre que mandó a matar a tu padre. ¿Está bien? Ahora tengo dos objetivos. Descubrir por qué este sujeto quería a mi padre muerto y luego matarlo a él y al perro faldero que ejecutó sus órdenes. Pero para eso debes dominar las técnicas del dragón. Y para dominarlas necesitas saber su origen. Siéntate conmigo. Hace cientos de años, el mítico maestro del Kung Fu, Tan Chao, sintió una poderosa energía en el ambiente. Esta era la energía del dragón. Tan Chao se obsesionó por encontrar la fuente de esta energía para poder acabar con un gobierno déspota en su pueblo. Y recorrió el mundo hasta que llegó a Chile. Este país no parecía ser el lugar que albergaría una energía poderosa, pero esta idea no cruzó por la mente de Tan Chao. Esta nobleza hizo que el dragón mismo se materializara ante Tan Chao con un mensaje. Tan Chao, no solo dominas las artes marciales, sino que también eres un guerrero noble en busca de impartir la justicia. Por eso, he decidido concederte mi poder para que sigas con tus nobles intenciones. Tan Chao aceptó el poder y obtuvo habilidades superiores a de cualquier otro ser humano en este universo. Se había convertido en el guerrero dragón. El dragón permaneció en su realidad mientras que Tan Chao regresó a su pueblo y venció al malvado gobernante y sus aliados, liberando a su gente y niños. Así, Tan Chao les enseñó a quienes aspiraban a aprender cómo utilizar la energía del dragón. A pesar de esto, Tan Chao se dio cuenta de que él era mortal y de que tendría que pasarle el poder a otro cuando él dejara este mundo.
Por eso seleccionó a su mejor aprendiz, al cual le entregó el poder del dragón y así el título de guerrero dragón. Esta tradición se mantuvo por siglos, hasta que una tragedia ocurrió y el poder del dragón se perdió, pero su energía sigue estando en el universo. Oye, Julián, ¿qué clase de plantas ponen aquí? Oye, porque esta es la historia más rara que he escuchado, ¿eh? ¿Decías? ¡Oh! ¡Qué impresionante! Ese es tu problema. Oiga, maestro, ¿y cuándo empezamos? Ahora mismo. Déjame mostrarte cómo es. Wow. Ya. Ahora, quiero lavar los platos. Sí, justo eso. Disculpe, me desconcentrarse. Eso no puede ocurrir. ¿Qué pasaría si en el combate contra el asesino de tu padre te desconcentras y terminas como acabaste ahora? Hablando del asesino de mi padre, ¿cómo se llama? Bueno, yo tampoco lo sé todo, ¿sabes? Pero un momento, Jaylon. Esa cicatriz, la que tienes en el cuello, esa cicatriz solamente la puede hacer un tipo de espada en todo el mundo. Esta es la Komiwawa, la espada insignia de Teolipino-chan, el aprendiz más poderoso de Something One. Esta es buena información, pero ¿cómo la sabes? Bueno, la verdad es que yo... Maestro, he terminado mi misión. Exterminé a Jaylun. Excelente. El último aprendiz avanzó. Ahora no habrá nadie que me tenga a mí en el plan. ¿Excepto? Gu-Fu. Dedicamos a mi gente que acabe con la vida de Gu-Fu. El de crédito no se merece más grande. Pero señor, tiene un problema. Cometiste un pequeño error, ¿no es así? ¿Dejaste ver tu rostro? De quien sea que te haya visto traer en una vez de instante. Ahora. Maestro, resulta que había una persona que no conocíamos. Jaylun y un hijo. ¿Un hijo? ¿Y qué edad? Tan solo tiene 16 años. Prácticamente apareció de la nada. Y ya había hecho suficiente ruido como para llamar la atención de los papás. No había nada más que pudiera hacer. Este es un tiempo muy complejo. Pero bueno, tenemos información muy valiosa. En una mano podría convertirlo en un nuevo aprendiz. Con la otra podría matarlo por diversión. Aunque eso realmente no me importa mucho. Bueno, mi aprendiz, en un momento, hágate tu nombre. Ya eres mental. Hemos descubierto algunas cosas más sobre este chico. El chico está en el taller de Gu-Fu. Lo está entrenando, maestro. Lo tomó de aprendiz. Ese es el disco que más tomaría un poquito después de la tragedia de los últimos 3. Maestro, todo apunta a que él lo tiene.
Él es... ¿Te refieres a...? Así es. Si de verdad es él, lo debo tener. Necesito ese poder, inmediatamente. No estoy nada confirmado, mi señor. Solo humilde su oficina gestionable servidor. Pues vigílalo, le voy a confirmar su teoría. Si de verdad es él, lo traerán hacia mí. ¿Qué maestro? ¿De qué me perdí? ¿De qué te perdiste? ¿De qué te perdiste? Dylan aprendió todo, todo. Es increíble, nunca he visto a alguien aprender tanto Kung Fu en tan poco tiempo, solo tarde. Todo, aprendió todo. Nunca pensé que hubiera sido tan bueno para esto. Debía haber practicado antes mi padre me lo propuso. Y aunque lo hubieses hecho, no estarías listo para vencer a Song Ping Wong y sus aliados. ¿Estás seguro? Yo creo que podría vencer a Bruce Lee. ¡Qué arrogante! No puedes aprenderlo todo en una tarde. Pues lo necesito, porque el maldito que mató a mi padre sigue en las calles. Esta puede ser una búsqueda de honor y justicia, pero jamás de venganza. ¿Qué tiene de malo la venganza? La venganza no es buena. No sigue los caminos del dragón. Por supuesto es un tipo de justicia, así hago pagar a los asesinos. Y está bien que respondan ante la justicia, pero no hacerlo por venganza. Te convertirás en seres tan malvados como ellos. Estarías matando por ustedes. Y eso no es bueno. Estaría acabando con la vida de dos hombres que mataron a una persona inocente. ¿Cuál es el criminal en este caso? Bueno, a decir verdad, yo estoy de acuerdo con James. Pues yo también estoy de acuerdo. El problema es que estaría haciendo de esta cruzada un viaje malicioso, con objetivos egoístas y oscuros. No estaría buscando justicia, sino una satisfacción personal. Sé que amas a tu padre y lamento mucho lo que pasó, pero yo no te estoy entrenando para eso. ¿Y para qué me entrenas entonces? ¡Es hora de dormir! No, no es hora de dormir hasta que me digas por qué me entrenas. Verás, no estoy muy honesto contigo, Ron. Tu padre fue uno de los maestros de la técnica del dragón. ¿Qué? Él solo vendía juguetes chinos. Él no era solo un maestro, sino mi aprendiz. Él era uno de los 3 maestros de la técnica del dragón. ¿Cuánto tenías el poder del dragón, Lee? Li Han era débil. Yo lo destruí. Ahora soy Song Ping Wong. Y soy más poderoso de lo que alguna vez fui como Li Han. ¡Mientes! Tu oscuro camino no te llevará a nada más que tu muerte por manos nuestras, hermano. Que necio eres, Kuroneko. No comprendo cómo Khufu quiso elegirte a ti como su sucesor. Pero aún así, como muestra de misericordia, les ofrezco unirse a mí. Quítense las vendas, hermanos. Khufu se queda poder solo para él cuando podría repartirlo entre sus aprendices. No sé por qué, al igual que los maestros anteriores a él, desconfía propios aprendices. Sabes muy bien que el poder del dragón no es algo que se le pueda pasar a muchos, y mucho menos a una persona cualquiera. El poder del dragón solamente puede verse completamente si es la persona más digna y la indicada. Y sin importar que lo tengas en tus manos. ¿Para qué nos uniríamos a ti? Si lo que dices es pura basura. ¿Te querías con el poder para ti solo? ¡Tarde o temprano! ¡Kuroneko, no! Le di el poder del dragón a tu padre y le dije, guárdalo, hasta que encuentres a alguien digno. Yo ya no lo merezco. Jamás volví a ver a tu padre, hasta hace 16 años, cuando llegó a mi dojo y me dijo que le había dado el poder del dragón a un recién nacido. ¿Yo? No estaba de acuerdo al principio,
Pero él me dijo que al ser hijo de un maestro dragón y al tener el poder del dragón desde nacimiento, estarías destinado a convertirte en el más poderoso guerrero dragón de todos los tiempos. Yo me negué a entrenarte, pero la traición de Jinsan y la muerte del puro Neko había quedado más claro. Yo soy un rotundo fracaso. Pero entonces te vi una señal del dragón. Pero mi padre no me pondría en tal riesgo. Son que no me mataría con tal de tener ese poder. Tu padre no te puso en ti. Él confiaba que tú estarías destinado a grande. Él te amaba. No, yo fui tu experimento, fui tu conejillo de indias para vencer a Tom King Kong. Es de eso, él insistía con el Kung Fu. Él nunca me amó. ¡John! ¡Espera! Oiga, ¿puedo quedarme aquí? Que se me quedaron las llaves dentro de mi casa. Sí, claro. ¡Ven, espera! Padre, hijo, aquí estoy. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste un alma? Hijo, no eres un alma. Yo hice esto por ti. Pero jamás pensaste que quizá no me gustaría el Kung Fu. Me hiciste una vida y no me dejaste armarla yo mismo. Cuando me negabas a enseñarte el Kung Fu, yo te enseñaste porque sabía que algún día tendría que explicarte que tienes un gran poder. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Papá, Dios. ¿Dónde estoy? ¿Qué clase de lugar? ¿Qué haces en mi huelga? Son King Kong. ¡No me des la espalda, estúpido! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Ya acabaré! Hijo. ¿Qué? ¿Va? No. ¡Ah! Debo ir a ver a un fútbol. ¿Qué? Debía haberse dicho lo de tu padre antes. No, yo debería haber reaccionado mejor. No, yo debía haberte dicho antes. No, debía haber reaccionado mejor. Debía habértelo dicho. No, me equivoqué. Bueno, si tú lo dices. Oye, espera, tú también te equivocaste. No, tú admitiste que tú estabas mal. Como sea, yo voy a derrotar a Son King Kong, pero no puedo ir solo. Así es, aún no he sido entrenado completamente, así que yo te acompañaré. ¿También podrían acompañarnos a Rafael y Julián? ¿Quién eres tú, maldito? ¿Sabes? ¿Julián? ¿Rafael? Maestro, pero ¿por qué hacen esto? Pensé que eran nuestros amigos. Nosotros siempre hemos sido fieles de Son King Kong.
Muchos han estado esperando a que nuestro maestro ordenase acabar con él. Pero encontramos algo que es mucho mejor que un anciano maestro del Kung Fu, al mismísimo guerrero dragón. Y ahora vamos a llevarte con él por orden suyo. Voy a cuidarte que hoy día te cuidado si tengo un carga en la categoría. Oye, cuéntame, estúpido. Bueno, Julián, ahora solo falta decirle mucho la guardia de nuestro maestro. Así es, está atrás de la montaña. Y te hago el caminito acá y es lo posible. Gil, no le tenías que decir. ¿Ah, en serio? ¿Dónde está el cuchillo? ¡Ven el abuelito! Maestro, ¿se encuentran bien? ¿Qué pasamos por peores? ¡Ah! ¡Mentira! ¡Esto es grave! ¡Me apuñalaron! ¡Me apuñalaron! ¡Estoy desangrando! Entonces llamaré a una ambulancia ahora mismo. ¡No! ¡No! Yo ya lo hice. Tuve que venir a derrotar a Son Ting-won. Aún tiene el factor sorpresa. Él no sabe que tú has alcanzado un potencial tan alto, ya que mataste a sus guerreros. Diría que no lo maté completamente. ¡Ahí va Rafael! Entonces deben llegar antes que Rafael a la guarida de Son Ting-won. Julián ya se reveló dónde está. No te preocupes. Son Ting-won no tiene teléfono en su dojo, así que aún no sabe nada. Bueno, maestro, usted mismo dijo que ya estaba listo. Al verte pelear, puedo ver que sí lo está. El poder completo del dragón se te revelará en tu hora más oscura. ¡Ve, Jaylon! ¡Ve! ¡Haz honor a la memoria de tu padre! Maestro. ¡Ay! ¡Esto duele mucho! Jin Soer. Al fin llega. Debe encontrarse el hijo de Jaylon contigo. Eso significa que él ha alcanzado su máximo potencial. En realidad sí lo he hecho, maestro. Probablemente se dirige hacia acá. ¿Cómo? ¿Por qué no la has traído ante mí? Intentamos convencerlo, pero no funcionó. Tuvimos que revelar nuestras intenciones e intentar traerlo con la fuerza, pero resulta que él era más fuerte de lo que estimábamos. Imbécil, puedo ver que tu exceso de confianza le ha quitado la vida al compañero, pero también puedo ver que el hijo de Jaylon es bastante más poderoso de lo que creíamos. Cuando le quite el poder al dragón, será el guerrero más poderoso de todos los tiempos. Maestro, permítame interrumpir. Se le conceda el honor de asesinar al descendiente de Jaylon, para así acabar con el logro de haber acabado con una familia de guerreros. Le dejaré su cadáver para que usted pueda retirar el poder del dragón, sin necesidad de que gaste energía en este pasaje. Él no merece su tiempo, maestro. Bueno, te concedo el honor. Gracias, maestro. ¡Caja! Pensé que lo de perro faldero era solo un chiste, Violetino. Porque eres un verdadero lamebotas. Espera, ¿cómo llegaste tú al sitio? Usé la micro, la misma que llevará a tu frío cadáver. Eso no eres mío, Jin. Veo que no llevas armas, guerrero. Parece que estos serán antiguos. Desearás no haber matado a mi padre infeliz. ¡Muéstrame tus movimientos entonces! ¡Que el combate mortal comience!
Es lo mejor que puedes hacer. No tienes dolor. Mataste a mi padre por la espalda. Aunque hubiese entrado por la puerta de tu casa esta noche, tu padre no hubiese tenido oportunidad alguna. Eras tan solo un viejo débil. Mi maestro siempre me dijo que fuera así. Por eso me sorprendió que al menos haya presentado resistencia. ¡Cállate! ¡Ah! 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 Me acabaré con mis propias manos. Bien hecho, mi poderoso aprendiz. Has logrado vencer al mismísimo guerrero dragón. Ahora, mueve tu lado para poder ser de poder. No, milord. Creo que es hora de que usted sea algún lado. Muchachos, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de motín? Estoy en medio de mi coronación como máxima autoridad a nivel universal. Así que mejor piensa lo que haces, Gil. ¿Coronación, Wong? Más bien parece una comedia de mal gusto. Mi nombre es Tío Litino Chan y he vencido al guerrero dragón. Cosa que tú no pudiste hacer realmente, ¿no es así? Por lo tanto, soy más poderoso que tú, Wong. Tenga cuidado de tener aspiraciones tan altas. Podrías ahogarte en ellas. No necesito el poder del dragón para acabar contigo, anciano tonto. Pero tranquilo, después de matarte, absorberé el poder del dragón y continuaré con su legado. ¿Cómo es posible que me hayas traicionado a mí? Es más que oscuro. Aprendí de mi mejor. ¡Padre! Ay, papá, ¿dónde estoy? ¿Qué pensaste, hijo? Oye, tuve un sueño muy raro así donde me quiere matar. Si yo intentaba después matar a tu asesino, pero terminaba matándome a mí. Hijo, lamentablemente eso no lo sé. Fue real. Entonces eso significa que estoy muerto. Tal vez sí, tal vez no. Está, digamos, en el limbo, en el negro. Ah, papá, el tío era muy poderoso, no tenía idea qué hacer. Ah, por lo menos qué bueno que ya todo se acabó. ¿Te vas a rendir? ¿Qué más? Se te da una oportunidad única de regresar a la vida. Ay, papá, no quiero regresar. Allá está esos dos magnéticos. Ahí está el dolor de la pérdida. No puedo ser contigo. Hijo, debes entender. El tiempo ya pasó. Pero tú aún tienes mucho por ti vivir. No, papá. El tiempo no pasó. Me lo quitaron. Taylor, acepta las cosas que no puedes cambiar. Tienes valor para cambiar las que sí puedes. Y ten la sabiduría para conocer la diferencia. Hijo, lo lamento, yo no puedo estar más tiempo contigo. Al menos, no físicamente. Morí, hijo. Estoy muerto. Pero papá, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? Hijo, el destino de cada uno es un misterio. Yo no puedo haber sabido lo que me iba a matar a mí. Pero lo que sí sé es que tú te has destinado a grandes cosas. Yo creo un futuro para ti por delante.
Pero eso lo sabes porque tú escribiste mi encima. No es así, hijo. No es así. Pudo haberme dado un poder dragón a mí mismo, y aún así hubiese muerto contra el destino o contra Son Tecmo. Pero tú, yo nunca fui ni la mitad de lo bueno que fuiste tú alguna vez. Por eso te quería el poder dragón a ti, porque en el momento en que te dijo que iba a suceder, tú crees que estabas haciendo grandes cosas. ¿Por una corazonada? No, por amor. Un poder que va mucho más allá que cualquier técnica del Kung Fu. El amor. El amor de un padre a un hijo. Perdón, padre. Padre. Hijo, no pidas disculpas. Te extraño mucho, padre. Yo también te extraño. Pero con la ira y la venganza no llegarás a ninguna parte. Siento, intenté no pensar en la venganza, pero ese sentimiento es muy fuerte. Y siento que si no te vengo, me perderé para siempre. Hijo, viste vivir en tu corazón. No lo olvides. Eres mi bien pequeño. Te quiero, papá. También te quiero, hijo. ¿Sí? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? Esto se parece a mi cuarto. ¿Por qué rayos es de noche? Jason, a través de este viaje has demostrado cualidades nobles que te hacen digno de poder usar todo mi poder. ¿Y por qué no me diste los poderes antes? Eso hubiese evitado que me mataran. Ahora ya deben haberme quitado todo mi poder. De hecho, es curioso que lo menciones porque aún no te lo han quitado. ¿Cómo será? ¿Dónde estaba? Ah, sí. Bueno, pero a pesar de tus cualidades y habilidades, tus conflictos interiores te desconcentraban de tus verdaderos objetivos, y así como una vez le pasó a Lisan, podías caer en la oscuridad. Pero ahora parece que a diferencia de Lisan, tú has logrado no caer en la oscuridad. Sí, gracias a quien te fui peleando. Y por eso ahora te pregunto, ¿aceptas todo mi poder? ¿Aceptas convertirte en el verdadero guerrero dragón? ¿Qué dragón? ¿Por qué? Entonces te daré otra oportunidad para seguir luchando. Pero no se preocupe, será rápido. ¿Tú eres el destino? Acabo de violar tus pecados personales. ¡Te sacaré los ojos! ¿Te rompo algo? ¡Imposible! ¡Yo te maté! Soy un poco más difícil de matar de lo que pensaste. ¿Lo conoces? No importa que te hayan mandado un mujer, te derrotaré igual. Presto el camino de la rendición. Le perdono por quizás. No necesito de tu misericordia, ¿no? ¡Ayúdalo! Lo siento. Bien. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? No. ¿Pagarás por tus crímenes, villano? ¿Pagarás por tus crímenes, villano? ¿En serio? ¿Volviste a la vida con el poder de la frase cursi? Oh, te mataré, weón. ¿Weón? Quizás mi nombre es Encino, pero soy chileno. ¿De dónde? No me casas. Antes que yo no se quede un reto, tus frentes nuevas habilidades será tu perdición. Y ahora, morirás. Quizás sea muy fuerte. Sí, me quiero. ¡Maestro! Fanfarrones, detenciones, no pueden. ¿Qué? ¡Ahora, Jay! Oh. Lamento que hayas tenido que llegar hasta esto, Nikan.
Lola. Maestro, no. Está bien, maestro. Si quiere partir, lo acepto. No soy un maestro tarado. Perdón, digo, joven aprendiz. Lo que pasa es que aún siento el dolor de las puñaladas. Oh, cierto. Gracias por venir, de verdad. No hubiese podido derrotar a Something Wrong sin su ayuda. Discúlpame, pero me tenéis que estar hueveando. Hubiese vencido a Something Wrong y a Troilitino. A quien asumo venciste porque no los veo en ninguna parte. Sin mi ayuda, con una mano atada y los ojos cerrados. ¡Mírate! Estoy seguro de que ni él, mismísimo Tan Chao, había sido tan poderoso. No sé quién es el maestro ahora. Maestro, mi padre siempre vivirá en mi corazón. Eso fue un poco cursi. Siento vergüenza, tienes. Sí, lo sé. Aún no me enseñaste las técnicas de la tangente. ¿Técnicas de la tangente? Que nombre más estúpido. ¿Decías lo mismo de la técnica del dragón? Es eso, oiga, pero... ¿Y en esto no debe estar reposando? ¿Reposando? Debería estar en el hospital. De hecho, ay, bien, me siento mal. Creo que debemos ir al hospital ahora. No es un chiste, mi vista se está oscureciendo. La vida es un viaje, uno lleno de alegría, pero también de tristeza, lleno de fortuna acompañada de desgracia, lleno de bondad, pero de la misma manera de maldad. Pero nosotros luchamos para sobrellevar las penas, nos esforzamos para seguir con nuestras vidas, sin importar cuán grande sea la piedra. Cuando perdemos a alguien que queremos, no podemos encerrarnos a una idea de sentimiento para no afrontar la tragedia. Hay que dejarlo ir, pues esa persona especial vivirá por siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones. ¿Estoy listo, maestro? Bueno, ¿por qué no le enseñas algunas técnicas del poder del dragón a los nuevos estudiantes? ¡Oh, qué buena! ¡Nada, qué chico que le pegamos el otro día! ¡Oh, hermano, caballo, estoy pensando, hermano, mira! Oye, hasta con niños así como así de rey, ¿no? Como quieras.
The man